todos. Bienvenidos nuevamente a otra sesión de su curso de Electrónica Digital 1. El día de hoy vamos a revisar este tema relacionado con compuertas lógicas, pero de lógica negativa. Fíjense que hasta el momento todas las compuertas lógicas que hemos utilizado, pues su lógica es positiva. Y dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, vamos a ver la diferencia. Entonces, hay algo que se llama entradas o salidas activas en alto, en español sería activo en alto, versus o con respecto a también activo en bajo. ¿Qué significa? Supongamos que este es un circuito, podría decirse un decodificador, a lo mejor es un decoder, y si se fijan, estas podrían ser, todas estas son entradas, ¿sí? Y estas son mis salidas. Ustedes alcanzan a apreciar que hay una bolita tanto en las entradas como en las salidas. ¿Esto qué significa? Cuando una entrada no tiene una bolita, se dice que su entrada es activa en alto. Cuando una entrada tiene una bolita, significa que es como si tuviéramos un NOT a la entrada. Entonces, si entra un 1, sale un 0 aquí en este NOT, entonces quiere decir que lo que está entrando técnicamente es un 0, no un 1. Eso es lo que significa. Entonces, si yo pongo un 1, técnicamente está entrando un 0 a este decodificador. E internamente toma este 0 para poder ejecutar las funciones. Esto es en cuanto a las entradas. De igual manera, las salidas es como si yo tuviera un NOT. Entonces, si esto me da un 0, técnicamente yo voy a tener un 1. Entonces, eso significa entradas o salidas activas en alto cuando no tienen este círculo a la entrada o a la salida, ¿sí? Pero hay entradas o salidas que se conocen como activas en bajo. Entonces, fíjense que en esta imagen, y es a propósito, no se le observó este esquema. Cuando una entrada es considerada como active low o activo en bajo, las entradas normalmente se les pone un símbolo de una raya, ¿sí?, encima. Eso significa que a lo mejor este decodificador, si yo tengo una entrada, no necesariamente tengo que tener una bolita. Sin embargo, si yo tengo esta notación con esta raya aquí arriba, ya me está indicando que la entrada que sucede en este caso, pues adentro se va a considerar como un cero, ¿sí? Entonces, algunos autores pues les parece apropiado indicar la bolita, que muchos autores así lo hacen y fabricantes, pero hay otros que quizá no, y hay otros que combinan, ¿no? Es de la entrada con la bolita y también la anotación. Bueno, pues vamos a ver entonces compuertas lógicas. Dado esto, pues digamos que si ustedes tienen ejemplo AND hemos visto que es lógica positiva hasta el momento. Recuerden que la tabla de verdad de un AND, pues vamos a poner AND, B, pues si se fijan, la tabla de verdad del AND es cuando solo es cero, a reserva que sean unos, ¿sí? Esa es la lógica positiva, o sea, son las compuertas AND que hemos visto hasta el momento. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una compuerta AND de lógica negativa, significaría que yo voy a tener entradas y salidas, déjenme ponerlas en otro color, eh, negadas. Entonces, ¿qué significaría? Bueno, que entonces, ¿qué es lo que va a suceder con la tabla de verdad de una compuerta AND de lógica negativa? Entonces, pues vamos a ver, ahorita no le voy a poner el nombre de AND lógica negativa, pero vamos a revisar cómo sería la tabla de verdad de esta compuerta. Entonces, técnicamente es un AND, pero con lógica negativa. A ver, entonces vamos a probar. 0 con 0, pues técnicamente entrarían 1 con 1.
y el AND se comporta 1 con 1 es 1, pero la salida se niega, entonces técnicamente tendría un 0, ¿sí? Ahora, hasta el momento, pues va igual que la tabla anterior, ¿sí? Entonces, vamos a borrar estos valores y vamos a proceder con la segunda combinación. Vamos a proceder con 0 y 1, ¿sí? Recuerden que este es A y este es B, se me olvidó indicarlo, ¿sí? Entonces ahora, 0 con 1, a ver, 0 entra 1, 1 entra 0. Oficialmente AND 0 y 1 me daba 0 a la salida, pero como está negada va a dar 1. ¿Y qué creen? Ahora la salida es un 1. Y bueno, eh, vamos a revisar la otra combinación. Vamos a ver qué está resultando en la tabla de verdad de una AND de lógica negativa. Vamos a proceder con la nueva combinación 1 con 0. 1 pues entra 0, 0 entra 1, sabemos que es 0 y 1 es 0, pero sale un 1. Y finalmente, si nos quedamos con las entradas, vamos a revisar las entradas, dos entradas con 1. Bueno, pues entonces pues entran técnicamente como si fueran ceros y 0 con 0 es 0, pero sale 1. Entonces, ¿qué alcanzan a apreciar, mis estimados? Esta tabla de verdad, sí o no, es más bien la de OR. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué sucede con una AND de lógica negativa? Si técnicamente ustedes recordarán el teorema de Morgan, ustedes recordarán el teorema de Morgan, ¿qué significa? Esta salida, pues técnicamente estoy hablando de que es A negada, B negada. ¿Por qué? Porque A entra negada, B entra negada y es una compuerta AND. Pero la salida también es negada, entonces yo lo que hago es negar todo esto. Y ustedes recordarán que Morgan decía que cuando tengo esta situación es los negados de cada uno, pero cambiando la compuerta a una OR. Entonces, A negada con negado más B negada con negado. Entonces, esto es igual a tener A unión B. Entonces, de ahí sale que la AND de lógica negativa es como si tuviéramos una OR. Entonces, aquí la tarea sería revisar una de las tareas, porque este video tiene dos tareas, dos actividades, para quienes son mis estudiantes, por supuesto. Entonces, ¿quién es el OR, sí, de lógica negativa? ¿Sí? Entonces, demostrar en algún documento cómo sería, igual que en el video, pero cómo sería el OR de lógica negativa. Eso es lo que quisiera revisar con ustedes. Bien, vamos a ver un ejemplo aplicado porque dirán, maestra, pues, ¿qué tiene? O sea, ¿cuál es la razón de tener compuertas de lógica negativa? Si yo en lugar de una AND de lógica negativa, pues en realidad puedo utilizar una OR. Claro, se puede usar. Lo que pasa es que los fabricantes, al final de todo, recuerden que los diseños electrónicos al final están diseñados con transistores y dependiendo de cómo estén colocados y conectados los transistores internos, pueden funcionar con lógica negativa o lógica positiva, es decir, pueden abrir y cerrar sus canales o sus compuertas, bueno, sus canales en sí. Entonces, pues realmente es por diseño. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo sería. Les tengo preparado uno como tal y dice así. Vamos a diseñar un circuito lógico para implementar entonces un sistema de alarma contra, pues en este caso, pues contra incendios, ¿no? Un smoke alarming system. Y bueno, vamos a decir que el edificio es, pues ahora sí que está protegido por un sistema de alarma contra incendios, bueno, en este caso es de humo, ¿no? Pero pues este sistema contiene lo siguiente. Dice, tenemos dos
detectores de humo. Voy a ponerlos como D1 y D2, ¿sí? Detector 1, detector 2. O sea, así los voy a poner. Detector 1, detector 2. Luego, tiene un aspersor. Ese aspersor le voy a poner como sprinkler, le voy a poner SPK. Esa va a ser la variable. Y ahora sí que un sistema de llamada vía telefónica automática que inmediatamente llama al departamento. Le voy a poner como sus siglas en inglés, como dial, ¿sí? Entonces, estas van a ser las variables de entrada bueno, vamos a revisar quién es entrada y quién es salida, ¿sí? Entonces, ¿quiénes serían las entradas? ¿Quiénes serían las salidas? Bueno, ustedes, si se fijan, vamos a revisar qué sucede. Ahora sí vamos a tener cómo estaría trabajando el sistema. Fíjense, vamos a leer. El aspersor se va a activar ya sea, o sea, quiere decir que cuando hablo del aspersor se va a activar, quiere decir que el aspersor es una salida. Voy a ponerle que este es el SPK, ese es el aspersor, o sea, pues se va a activar ya sea que los detectores de humo detecten, válgame la redundancia, humo, y lo que va a suceder es que también se va a activar la llamada al departamento de bomberos, ¿sí? Cuando ambos detectores, pues detectan humo. Entonces, quiere decir que también lo que es el sistema de llamada automática hacia los bomberos es una salida. Entonces, ¿quiénes son entradas? Bueno, vamos a diseñar un circuito que tenga dos salidas, uno que es para el aspersor y uno para activar la llamada automática, pero las entradas entonces son D1 y D2, o sea, dependiendo de los dos detectores. O sea, quiere decir que el sistema consiste de dos detectores. Entonces, si los dos se activan, entonces vamos a llamar al departamento de bomberos. Pero si uno de ellos se activa, ya sea 0, 1 o 1, 0, solamente se activa entonces el aspersor. Pero ambas cosas se van a activar cuando los dos estén activos. Entonces, quiere decir que no vamos a llamar los bomberos cuando solamente un detector esté activo, sino hasta que sean los dos. Pero el aspersor pues siempre se activa. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a diseñar esto? Bueno, ahí va entonces las restricciones, es decir, cómo funciona cada uno de ellos. Hasta el momento, si se fijan, yo lo que hice fue diseñar como si fuera todo lógica positiva, y sí se puede. El problema es que si yo llego a comprar un aspersor y veo que su entrada viene activa en bajo, entonces yo tengo que diseñar un sistema que considere la entrada activa en bajo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo serían los limitantes. Dice, los detectores tienen salidas pues activas en bajo. ¿Eso qué significa? Que D1 y D2 entonces son considerados como activos en bajo. Eso es lo que significa. Ahora, el aspersor dice que, le puse low, es low, active low. Entonces vamos a ponerle aquí, es low input. El aspersor tiene entrada, pues ahora sí que eh, activa en baja, entonces quiere decir que es activo en bajo. O sea, quiere decir que si llega a un 0, se activa y empieza. O sea, en lógica positiva, cuando llegaba a un 1, se activaba algo. Esa era como nuestra manera de pensar. Ahora no. Si yo veo una entrada activa en bajo, entonces quiere decir que funciona cuando está en 0. Y finalmente, el sistema de llamada automática se activa cuando la entrada es true. Entonces, vamos a revisar qué es lo que debe de suceder. Bueno,
Pues entonces, eso significaría que este pues no es activo en bajo. Y bueno, revisaríamos básicamente cuál sería el diseño. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, primeramente, pues el detector de humo, pues son estos dos detectores, dice que el aspersor, ¿sí? El aspersor se tiene que activar, dice, ya sea que uno de los detectores esté activo o los dos, ¿sí? O sea, eso significa. Entonces, técnicamente, si yo tengo D1 y D2, pues yo ya no voy a hacer ahorita tabla de verdad. O sea, esto ya es más de interpretar el problema y yo puedo dibujar directamente las compuertas lógicas que necesitaría. Entonces, si quiero uno, otro y los ambos, o sea, básicamente ambos, eso me suena a que es una OR, pero bueno, es detectar, porque aquí ya vimos que es una compuerta AND. Entonces, como yo estoy hablando que son pues entradas activas en bajo, técnicamente entonces estoy hablando de una compuerta AND con entradas activas en bajo y salida en bajo, que diría directamente al aspersor activo en bajo. Entonces, ¿qué significaría? Bueno, si el aspersor es 1 y 1, entonces esto técnicamente es 0 con 0. Y 0 con 0, pues habíamos dicho que el AND es 0, pero la salida es 1. ¿Y qué significa? Hey, el aspersor se activa en bajo. Entonces aquí no se activa. Muy bien. Caso contrario, si el aspersor pues tiene estados en cero, vamos a ver, vamos a dibujar, están en cero, significa que entran cero, aquí se vuelve uno, uno con uno, el AND original es uno, pero la salida es cero. Cuando es cero, aquí sí se va a activar. ¿Por qué? Porque el aspersor se activa en bajo. Entonces, ¿qué significa? Que este diseño ya está correcto, pero me falta el sistema de llamada automática. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues en este sentido, pues ya nada más se activa, ¿no? Pero hay que ver qué tipo de llamada telefónica es. Entonces, dice que solamente cuando, pues ahora sí que los dos estén activos. Eso me suena a que es como una AND. Entonces, por ahí seguramente ustedes ya empezaron a analizar el ejercicio anterior, que esto suena más a una OR de lógica negativa. ¿Por qué? Vamos a ponerle aquí el dial. Entonces, vamos a ver qué significa. Dice que el departamento de contraincendios, o sea, los bomberos, cuando los dos se activan. A ver, vamos a ver. Entonces, si los dos se activan, vamos a ver 0 y 0, porque estoy diciendo que los detectores son activos en bajo. 0 con 0 viene haciendo entonces aquí 1 con 1. Y si es un OR original, pues esto debería ser un 1. Pero la salida, como es negada, es un 0. Esto significa que mi sistema de llamada, entonces cuando dice que la entrada es un 1, entonces digamos que si así es mi sistema de llamadas, o sea, él necesita activarse con un 1, pues yo tendría que tener entonces una entrada, pues de nuevo tendría que tener una entrada, pues negativa para que cambie a un 1 y ahora sí, activa este sistema. ¿Sí? Entonces, pues estos sistemas del aspersor y la llamada, pues técnicamente pues lo diseño de esta manera. Entonces, esta sería la solución, volviendo, recapitulando, pues las compuertas de lógica negativa es lo mismo, lo único es que ahora cambian el estado de los bits, ya sea de entrada o el estado de los bits de salida. Eso es lo que sucede. Muy bien, entonces estén atentos a las actividades en Blackboard. Gracias.